Hola, bienvenidos al segundo video de las clases de inglés. Bueno, en este video pues vamos a continuar con la temática que veníamos empezando en el anterior video. Em, voy a retomar un poco, voy a recordar un poco de lo que vimos la clase pasada, que era el número mágico, la presentación del número mágico. Quiero también hacer una aclaración aquí, más bien aclaración, una explicación porque recién me doy cuenta que les expliqué el 2 de dónde venía, que era de los tipos de verbos. El 5 de dónde venía, que eran los modificadores de tiempo auxiliares, que también se llaman, y los superpower verbs, que aquí es donde iría, digamos que el de donde vendría el número 12. Sin embargo, olvidé o no tan explícito ponerles de dónde venía el 4, que son las formas, o sea, los tiempos, presente, pasado, participio y progresivo. Sin embargo, pues yo aquí igual se los expliqué, pero para que pues quede claro que de aquí es de donde sale el 4, que no lo puse como tan separado como los demás. Entonces, de esa manera, pues está el 2 por tipos de verbos, el 4 por los tiempos, el 5 por los modificadores de tiempo o los auxiliares y el número 12 por los verbos con superpoder, superpower verbs. Bien. Entonces, en este video lo que quiero hacer es un poco de dar las aclaraciones que se desprenden del número mágico o algunas aclaraciones, digamos, de gramaticales y también, pues, hacer como algunos ejercicios de práctica donde se aplica el número mágico, ¿vale? Entonces vamos a comenzar con las aclaraciones que nos presenta el libro y yo las voy a ir explicando donde sea necesario y dando ejemplos. Bien, entonces, otra cosa, este libro yo voy a mm, intentar ponerlo en la descripción para que lo puedan descargar y puedan ver, digamos, a detalle, ya que es casi que casi que todo el contenido del video es referente al libro, entonces de ahí pueden verlo con más detalle o inclusive hay algunos ejercicios que pueden hacer, pero bueno. Ok, aquí están las aclaraciones que nos permite hacer el libro. Entonces vamos a ir una por una. La primera dice, hay dos tipos de verbos, regulares e irregulares, y ambos tienen cuatro formas, presente, pasado, participio y progresivo. Ok, sí, eso digamos que ya se había tocado en, en la anterior clase, pero igual lo vamos a ir anotando y voy a dar un ejemplo. Esto no me permite. Entonces, vamos a ir escribiendo uno por uno. Hay dos tipos de verbos, regulares e irregulares. Vamos a ver qué más nos dice. Y tienen cuatro formas, presente, pasado, participio y progresivo. Y tienen cuatro formas. eh, presente, pasado, participio y progresivo. Listo. Entonces, lo que decíamos, los regulares son los verbos que en participio en pasado y en participio se les agrega ed. Y los irregulares son verbos que para saber cómo se escriben en pasado y en participio, digamos que ya no siguen esa regla agregarles ed. Pueden, o sea, ser totalmente distintos entre sí, ser inclusive iguales en los tres tiempos, en esos tres tiempos. Bueno, en sí, mejor dicho, casi que aprendérselos. Bien. Entonces, vamos a hacer, por ejemplo, un ejemplo con un verbo regular. Entonces, voy a poner
Voy a poner el verbo en presente, por ejemplo, jugar. O tomémoslo con uno más, cocinar, que sería cook. Listo. Este sería en presente, cook. En pasado, como es un verbo regular, se le agrega ed. Cociné, cooked. Y en participio también sería con ed, cooked. Y en progresivo, es decir, cocinando, cooking. Entonces, em, así anotación rápida. En pasado y en participio, si ven, le agregué de ya que es un verbo regular. Sin embargo, yo no pronuncio cooked. Generalmente, esa extensión ed se pronuncia como si solo fuese una d. O inclusive en este caso, como luego les voy a explicar unas reglas más o menos de pronunciación, como para entenderlo mejor. Pero en este caso es casi como si fuese una t, esa d. Entonces, en presente lo pronuncio cook, en pasado lo pronuncio cooked, en participio lo pronuncio cooked y en progresivo lo pronuncio cooking. Si se dan cuenta, en pasado y participio es como si tuviera una T al final, cooked. Bien, ahora, un verbo irregular. Un verbo irregular podría ser, mm, a ver, yo pienso en algún irregular. um, Sentir. En presente, feel. En pasado, felt. En participio, felt. Y en progresivo, feeling. Bien, en este caso, como es irregular, no es que se le agregue de al final. Por ejemplo, en este caso, tanto en pasado como en participio se escriben iguales, pero esto no es una norma que siempre vaya a pasar. A veces en algunos verbos sí, en otros no. Como les digo, es cuestión de aprendérselos. Entonces, en presente feel, pasado felt, participio felt y progresivo feel. Siguiente aclaración que nos hace el libro. Entonces, vamos a ver qué nos dice. Nos dice, los verbos en presente se usan después de los verbos con poder can, could, should, must. Entonces, escribamos eso. Los verbos en presente se usan después de los superpower verbs, el verbo con superpoder, can, could, should, must. Listo. Entonces, ¿qué nos quiere decir? Em, que la forma del verbo, pues, tiene que estar en presente después de usar como estos verbos con superpoder. Entonces voy a ponerles un ejemplo. Digamos, ella puede ir al gimnasio todos los días, por ejemplo. Entonces, she can go to the gym every day. Entonces, ¿qué vemos aquí? Uno, estoy usando can, que es poder, ¿sí? Este es un superpower verb. Y seguido de él, entonces tiene que estar el verbo que sería go, ir, can go. Go sería el verbo que va después de can. Y entonces, como lo hice en la aclaración, tiene que estar en presente. Si se dan cuenta, pues está en presente, ¿sí? Porque go en presente, ¿sí? Porque de go, por ejemplo, el presente es
Bueno, presente go, perdón. Pasado es went. Participio es gone. Y progresivo es going. ¿Sí? Esto es ir. Si se dan cuenta, pues estoy usando entonces la forma en presente, ¿sí? Yo no digo chicken, went, no, tiene que ser en presente, ¿sí? Lo mismo, si yo usara, por ejemplo, el verbo con superpoder could, ¿sí? Que es podría. Si yo dijera she could, ella podría ir al gimnasio, lo mismo, she could go. El verbo ese go, de ir, tiene que ir en presente. Listo. Siguiente aclaración, iremos a ver. Mm, Entonces, ¿qué nos dice? La siguiente aclaración dice, los verbos en presente también se usan con los auxiliares do, does, did, will, would. Los verbos en presente también se usan con los auxiliares, pues que los auxiliares son do, does, did, will, would. Bien, entonces le voy a dar unos ejemplos de, pues, de esta aclaración. Entonces, por ejemplo, mm, ella no, ella no comió bien, ¿sí? Estoy negándolo y estaría negando en pasado. Entonces usaría el did, que es para pasado. She did not eat well, ¿sí? Entonces, ¿qué puedo ver aquí? El verbo comer, que es eat, está en presente, ¿sí? Porque presente de comer es eat. Pasado de comer es ate. Se dice ate, se escribe ate y se dice ate. Eh, Participio de comer es eaten, comido. Y progresivo es eating, que es agregándole pues ing, o sea, comiendo. Entonces, si se dan cuenta, pues lo estoy poniendo en presente. Tiene que ir en presente. Ahora, otro ejemplo, con una pregunta. ¿Él irá a entrenar en la noche? Will he go to train mm, tonight? Entonces, si se dan cuenta, uso el will, que es para futuro. Estoy preguntando si él irá, o sea que el verbo es ir, y yo lo presentaba acá arriba. El presente de ir es go, no pasado went, participio con, pero entonces tiene que ir el verbo en presente. Aquí está, go, presente. Entonces, ahí está un ejemplo pues de cada caso, ¿sí? Después de estos auxiliares o cuando estén usando estos auxiliares, em, tiene que ir el verbo en presente. Y si se pueden dar cuenta aquí, hay otra aclaración que les puedo ir haciendo y es, cuando se hace una pregunta, miren que, por ejemplo, aquí la estructura es primero el sujeto, o sea, ella, luego el auxiliar, did, que puede estar negado o no. Aquí pues lo negué, did not, em, y el verbo. Sin embargo, cuando se hace una pregunta, la estructura cambia. Lo que primero va es el auxiliar, que en este caso sería will, luego el sujeto y luego el verbo. Entonces, hay que tener como en cuenta eso. Sí, es como si se cambiaran nada más los papeles entre el sujeto y el auxiliar. Mire, primero era el sujeto y luego el auxiliar, y ahora es primero el auxiliar y luego el sujeto. Esa es otra aclaración. Igual eso lo podemos ir profundizando luego. Bien, siguiente aclaración que nos hace el libro. Miremos a ver.
Los auxiliares se usan para preguntar y negar. Los auxiliares, lo que les decía, se usan para preguntar y negar. Entonces, como lo hice justo en el ejemplo pasado, miren, estoy negando, ella no comió bien, en esta oración estoy diciendo eso, o estoy preguntando, por ejemplo, con Will, ¿él va a ir a entrenar esta noche? Estoy preguntando. Entonces, lo mismo, les voy a poner otros ejemplos también igual. Por ejemplo, voy a negar algo. Yo no duermo bien. I don't. ¿Por qué don't? Porque sería como la forma corta de decir do not, ¿sí? ¿Y do para qué caso se usa? Está acá apuntado. Do para presente, ¿sí? Y estoy diciéndolo en presente, estoy diciendo yo no duermo bien. I do not o I don't sleep well, ¿sí? Sleep es el verbo dormir, ¿sí? Em, ahí pueden ir aprendiendo esos verbos. A ver si puedo bajar esto un poco más. Bien. Y entonces, por ejemplo, una pregunta. Puede ser una pregunta como que ¿vas a ir a la fiesta? Entonces, vas es futuro. O irás a la fiesta es futuro. Entonces, ¿en qué caso uso ahí? Will. Will es para futuro. Bueno, continuando entonces con el ejemplo para esta aclaración que nos permite el libro. Entonces, habrá un ejemplo de pregunta. Por ejemplo, lo podemos hacer con would. Sería bueno, sería bueno hacer la pregunta con would para ir practicando un poco este auxiliar. Entonces, ¿qué es would? Primero que todo, would es que hace que el verbo termine en ría. Entonces, por ejemplo, en español, digamos, preguntemos, mm, ¿tú nadarías conmigo? Entonces, sería would, porque en pregunta el auxiliar va primero. Would you to swim, que es nadar? Would you swim with me? Conmigo. Listo. Entonces, ahí están los dos ejemplos. Uno de negación, yo no duermo bien, y el otro de pregunta. ¿Nadarías conmigo? Voy a ponerles aquí la traducción. ¿Nadarías conmigo? ¿Tú nadarías conmigo? Bien. Siguiente aclaración. Miremos qué nos presenta el libro. El verbo se usa en forma pasado solo en una afirmación. Listo. Si es regular, se agrega de y si es irregular, se aprende. Entonces, un verbo se usa en forma pasado solo en una afirmación. Listo. Un verbo, un verbo se usa en su forma pasado solo en una afirmación. Afirmación, voy a ponerlo aquí. Listo. Entonces, ¿qué quiere decir? Em, que, por ejemplo, yo podría poner una afirmación como, digamos en español, en pasado, sería, em, yo estuve trabajando con ellos.
No sé. Em, o bueno, no, perdón. A ver, otro ejemplo, porque es que ahí estaríamos usando uno de los superpower verbs. Quiero hacerlo sin un superpower verbs, porque estaba sería was. Entonces no quiero meterme otra vez con superpower verbs. Hagámoslo con un verbo regular o irregular. Yo, yo, yo fui a comer con ellos. Puede ser. Entonces, estoy afirmando, estoy diciendo que yo efectivamente fui a comer con ellos. No estoy diciendo que yo no fui, estoy diciendo que sí fui. Una afirmación y por eso el verbo tiene que ir en pasado. Entonces, yo fui. ¿Cuál es el pasado de ir? Ya lo ha presentado anteriormente. Si go es el presente, en pasado es went. I went to a comer, creo que fue que dije. Comer, eat. I went to eat with them, con ellos. ¿Sí? Otra afirmación podría ser, mm, tú, tú ganaste la carrera. Estoy afirmándolo. Entonces, you ganaste el pasado. Win es ganar. El pasado de ganar es won. Entonces, you won the race, la carrera. Race es carrera. Miren, ambos verbos están en pasado. Tiene que ir en pasado ya que es una afirmación de algo que se hizo o que pasó. Siguiente aclaración. Miramos qué nos presenta el libro. Un verbo se usa en su forma participio únicamente después de los verbos con poder have, has, had. Si es regular se le agrega de y si es regular se aprende. Entonces, un verbo se usa en su forma participio después de los superpower verbs have, has y had. Y es fácil de entenderlo, digamos, también en español. ¿Por qué? Porque, ¿qué es have, has, had? Que anteriormente yo les había dado la traducción. Es como haber, have es como haber, a, bueno, ok, has es a, y had es como el pasado, o sea, había, habían, habíamos, etc. Entonces, uno en español, ¿cómo diría? Uno diría, yo he jugado, ella ha jugado, nosotros habíamos cocinado, nosotros habíamos corrido, etcétera. Si se dan cuenta, después de decir como haber o lo que sea, está el verbo como en oído, ¿sí? Entonces, ¿qué es oído? Es la forma del verbo en participio. Entonces, les voy a poner un ejemplo con cada uno. Por ejemplo, con have. Les voy a decir en español primero que todo. Por ejemplo, yo he dormido muy bien. Yo he dormido muy bien. Entonces, yo, he, have, dormido, se dice sleep, pero, o sea, dormir se dice sleep, pero dormido, que es la forma en participio, que sería slept. I have slept. Muy bien, podríamos decirlo very well, ¿sí? No pongo sleep, pongo slept, que es el participio de ese verbo. Otro, con has. Has, ¿para qué se usa? Para she, he e it. Entonces,
Has podría ser ella ha ganado, quiero poner otro verbo que no hayamos usado, ella pasado el examen, ¿sí? She, perdón, aquí es en español. Ella ha, o ella, sí, pasado, está bien pasado. Ella ha pasado el examen. Entonces, ella, she, ah, has, que has se usa para él, ella o it, que es como eso. She has pasado. Pasado, pasar es como pass, pero el participio de pasar es passed, con ed al final. She has passed the exam, el examen, ¿sí? Aquí yo no pongo pass nada más, PASS no, es con ed también porque es el participio. Bien, otro ejemplo, ellos habían entrenado duro, ¿sí? They, perdón, se me olvida. Aquí es en español. Ellos habían entrenado duro. Ellos, they, habían, se han pasado, had, entrenado. Entrenar se dice train, pero entrenado, que es el participio, se dice trained. Ese es un verbo regular, es decir, se le agrega ed al final. Trained, duro, hard. Hard se dice, hard es duro. Ok, ahí están unos ejemplos de cada uno. Bien, continuemos. ¿Qué otra aclaración nos hace? Los verbos con poder no necesitan auxiliares en una pregunta, afirmación y negación. Y son los únicos que se niegan a poner la palabra no delante de ellos si existen dos. Ok. Ujú. Los verbos con poder, o los superpower verbs, los verbos, superpower verbs, lo voy a poner aquí, no necesitan auxiliares en una negación, pregunta o afirmación. Si no se mal, así es como lo dice. Voy a revisar. Pregunta, afirmación y negación. Y son los únicos que niegan a poner la palabra not. Y son los únicos que se niegan al poner la palabra not, la palabra not después de ellos. Entonces, em, bien, entonces, un ejemplo. Miren que, por ejemplo, si yo quiero decir yo no duermo bien, yo lo diría I don't sleep well. Sin embargo, esto sucede porque el verbo dormir, sleep, no es un verbo con superpoder, no está en la lista que yo les di antes de esos 12. Entonces vamos a ver, por ejemplo, esa lista. Cojamos un verbo de esos que sí es un superpower verb. Esto es de esta manera, aquí, perdón. Have, has, had, is, am, are, was, were, can, could, should, must. Por ejemplo, voy a hacerlo con must, con el último, debo, que significa debo, o deber, mejor. Ok.
Entonces voy a poner, por ejemplo, yo debo, o no, otro sujeto. Nosotros debemos eh, estudiar toda la noche. Entonces, nosotros, we, debemos, must, estudiar, study, the whole es como toda, y night, la noche. ¿Listo? Entonces, como ustedes lo pueden observar, no sé por qué se raya esto así. Ok, como ustedes lo pueden observar, dice que no necesitan auxiliares ni para negación, ni para pregunta, ni para afirmación. Aquí es una afirmación. Nosotros debemos estudiar toda la noche. Ahora voy a poner, por ejemplo, a decir, nosotros no debemos estudiar toda la noche. Entonces, no necesito usar don't, ¿sí? Que es un auxiliar, no necesito decir do not, no. Basta con decir lo siguiente. We must not study the whole night. Miren que agregando el not delante del must, ya digo no, sin decir we don't must, no. Se dice we must not study the whole night. Nosotros no debemos estudiar toda la noche. Ahora, también lo dice que, por ejemplo, para una pregunta, ¿cómo preguntaría yo? em, ¿Debemos estudiar toda la noche? Entonces, no necesito usar ni do, ni das, ¿sí? No necesito auxiliares. Con el mismo superpower verb lo puedo hacer. Entonces lo pongo primero. Must we study the whole night? Y el signo de interrogación al final. Miren, no estoy usando ni do, ni das, ni nada de eso. Estoy usando el mismo superpower verb, must. Pregunto, ¿must we study the whole night? ¿Debemos nosotros estudiar toda la noche? Entonces ahí se pueden dar cuenta que pues no se usan auxiliares. Y con la palabra not basta para negar. Bien, continuemos con la otra. Y la final dice, un verbo se usa de forma progresiva después de los verbos con poder is, am, are, was, were. Y al verbo se le agrega ing al final. Entonces, vamos a aclaración aquí. Un verbo se usa en su forma progresiva después de los superpower verbs is, am, are, was, were. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque is, am, are, was, were es como ser o estar, o era o estaba, o eran, estaban, dependiendo del caso. ¿Sí? Is, am, are son como en presente y was, were son en pasado. Entonces, por ejemplo, eh, nosotros estábamos arreglando el televisor, ¿sí? Entonces, diría nosotros, nosotros estábamos arreglando, ¿sí? Es la forma progresiva, como lo dice aquí. ¿Y cómo es la forma progresiva? Se le agrega ing al verbo. Entonces, nosotros estábamos arreglando. El verbo arreglar se dice fix. Esto es arreglar. Pero entonces, como es ando, endo,
se agrega ing. We were fixing the TV. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Pues se le agrega el ing. Otro ejemplo, por ejemplo, con are. Tú estás, tú estás tomando una ducha, ¿sí? You, o sea, tú estás, are, tomando. Take significa tomar, pero como estamos diciendo en endo, o sea, tomando es con ing. You are taking. Miren otra vez el ing. A shower. Shower es como baño. ¿Sí? Una ducha. Entonces, ahí hay dos ejemplos. Fixing y taking. Miren que tienen que ir en progresivo con ing después de que estamos usando los verbos con superpoder is, am, are, was, were. ¿Sí? Listo, esa sería la otra aclaración que nos permite el libro. Ok, continuando entonces, quiero que revisemos esta, este como cuestionario y lo vayamos resolviendo con lo que hemos visto hasta ahora. ¿Ok? Primera pregunta que nos hacen. ¿Cuál es la tercera forma de un verbo? ¿Sí? Digamos que el orden no interesa mucho, aunque yo se lo he presentado en un orden. Ok, entonces, la tercera forma de un verbo es, uno, primera presente, segunda pasado, tercera participio. Entonces, aquí la respuesta sería participio. ¿Qué se le agrega a un verbo regular en pasado y participio? Regular. Sí, hay dos tipos de verbos, regular y irregulares. A los regulares dijimos que se le agregan ed. O sea, la respuesta es la A. ¿Para qué sirve un auxiliar? A para negar y preguntar, B para afirmar. Ya lo habíamos tocado antes. Para negar y preguntar, ¿sí? ¿Para qué yo uso do, does, did, will, would? Para preguntar. Do you feel good? Etcétera. Does she eat well? Ok, no importa. ¿Por qué se le llaman verbos con superpoderes? Bien, ¿por qué se le llaman así a los superpower verbs? A esa lista de 12 que les he dado hasta ahora. Porque se pueden negar solos, es la B, ¿sí? Ellos no necesitan auxiliares, por eso no puede ser la A. Quinta pregunta, ¿cuáles verbos con superpoder se usan en la forma participio? ¿Sí? ¿Qué es la forma participio? Recordemos. La forma participio es con como ado, ido, ¿sí? Comido, jugado, dormido, corrido, estudiado, arreglado, peinado, bañado, etcétera, ¿sí? Entonces, eh, o sea, o sea, ¿con qué verbos con superpoder se usa? Cuando estamos diciendo cuando estamos have, has y had. ¿Por qué? Que have, has y had es have, pues, haber, eh, hemos, etcétera. Has es para él, ella y eso, que es lo mismo. Ella, él, a, etcétera. Y had, que es había, habíamos, habían, había. Entonces uno siempre dice, yo he comido, yo he dormido, yo he jugado, nosotros habíamos terminado, etcétera. Entonces la respuesta la ven. ¿En qué forma se usa el verbo si a un auxiliar? ¿En qué forma se usa el verbo si a un auxiliar? La respuesta es en presente. ¿Sí? Les voy a mostrar tal vez un ejemplo que hayamos hecho acá. A ver si se... Ok, aquí se puede ver, mira. Por ejemplo, yo digo aquí, I don't sleep well. Yo no duermo bien. El verbo dormir está en presente, sleep, ¿sí? Cuando yo uso don't o cuando uso don't, pues es do not. Cuando uso did, will, would, el verbo tiene que ir en presente, ¿sí? Entonces, la respuesta es presente. Para usar un verbo en su forma pasada, la oración debe ser, estaban las aclaraciones que ya vimos. Tiene que ser afirmativa. Se las voy a mostrar a donde hemos tocado ese tema. Mm, aquí, un verbo se usa de forma pasada solo una afirmación.
Yo fui a comer con ellos. Yo gané, tú ganaste la carrera. Sí, estamos diciendo lo que pasó y lo estamos afirmando. Siguiente pregunta. Miremos qué nos dice. ¿En qué termina un verbo después del auxiliar would en español? ¿En re o en ría? En ría. ¿Sí? Si yo digo I would go, yo iría. I would eat, yo comería. ¿Ok? ¿Qué se usa para negar o preguntar? Un auxiliar. ¿Sí? ¿Qué son los do, does, did, will, would? Will you eat? Do you play football? ¿Tú juegas fútbol? O do you eat meat? ¿Tú comes carne? Do you eat meat? Do you eat meat? ¿Tú comes carne? Miren que uso el do o el will o el would. Son auxiliares y lo uso para preguntar o negar. Puedo decir yo, I don't eat meat. Yo no como carne. I don't. Lo estoy usando también para negar. Entonces, en ese caso, ¿cuál es el auxiliar que se usa para hacer preguntas en pasado? En pasado. Esto también ya lo habíamos dicho la clase pasada. Para pasado, el auxiliar que se usa es did. Entonces, la respuesta aquí es la A. ¿Cuál es el auxiliar para preguntar en presente con she, he, it? Vamos a ver, también lo vimos en la clase pasada. Para she, he, it usamos das. Y en presente. Ve, para preguntar en presente, con she, he, it se usa das, ve, das. ¿Qué forma del verbo se usa después de los have, has, had? Es la misma pregunta que nos han hecho acá. Tiene que ir en participio. Entonces, aquí es la B. ¿Qué se le agrega a un verbo regular en su forma pasado o participio? Dijimos, los regulares a los que le agrega ed en pasado en participio. Entonces, la respuesta es la B. ¿Cuáles verbos con superpoder se usan en la forma progresiva? Progresiva. ¿Qué es progresiva? En ando, endo, ¿sí? Jugando, comiendo, durmiendo, etcétera. Y esa aclaración inclusive la hicimos ahora. Miren, fue si no estoy mal, la última, sí. Con los superpower verbs is, am, are, was, were. Entonces, la respuesta es la A. Después de can, could, should y must, ¿en qué forma se usa el verbo? Creo que también hicimos esa aclaración. La estoy buscando. Can, could, should, must. Los verbos en presente se usan después de los superpower verbs can, could, should, must. Miren, ella puede ir al gimnasio todos los días. Can, que es el superpower verb, y el verbo ir va en presente. Entonces, tiene que ir en presente. Esta es la respuesta. Y bueno, esto sí lo voy a pasar. Entonces, ese era como un test que nos estaban haciendo. Y quiero dejarlos por último por esta clase con este resumen que sería bueno que también lo vayan estudiando, porque es probable que tengan dudas con las traducciones, por decirlo así, de los superpower verbs, de la lista de 12, ¿sí? Entonces la voy a apuntar y voy a escribir. Superpower verbs, verbos con superpoder, SPV. Entonces, ¿qué hay en esta tabla que me gustaría que miraran? Que se aprendan la traducción. Es importante, al menos en el inicio, aprenderse la traducción de ellos, ¿sí? Para que de pronto no se confundan. Pero en sí es fácil, miren. Have es, en español es hacemos, an. Mm, también aquí nos presenta la negación. Have not. O, que se usa mucho, una contracción, una manera más corta de decirlo. Sí, generalmente las personas en inglés cuando hablan no usan mucho como have not,
sino que dicen haven't. Unen el have con el not. Lo mismo. Otro, por ejemplo, aquí. Is. Está. Se puede decir is not. Por ejemplo, she is not beautiful. Ella no es linda. Pero lo pueden decir pegado. She isn't. She isn't beautiful. Entonces, es bueno también que se aprendan esto. E inclusive aquí en la cuarta casilla, columna, perdón, explica cómo tiene que ir el verbo después de ellos, ¿sí? En estos casos en participio, luego en progresivo, y lo pueden ir analizando. Entonces se pueden ir como aprendiendo estas traducciones y estas contracciones. Miren que usan esta como, se me va el nombre ahorita, pero como una tipo de tilde, como un, sí, para explicar la contracción. Entonces quisiera que vayan aprendiendo eso. Por si hay algunas dudas en las traducciones de los superpower verbs. Y esto sería pues hasta ahora la clase de hoy. No quiero tampoco saturarlos mucho como con información para que también pues vayan surgiendo dudas en un caso y, y tal vez pues más adelante haga otros ejercicios, otros ejemplos que consoliden un poco más eso. Les voy a mostrar qué ejercicios pueden hacer, pero creería que por el momento es bueno que entonces estudien lo que hemos visto en la clase pasada, que es el número mágico 2 4 5 12 y las aclaraciones que hicimos el día de hoy y estas traducciones, ¿sí? Y pues si hay preguntas que me hagan saber y, y vamos a continuar en la siguiente clase.